Tenemos temas interesantes para tocar hoy de índole internacional. Por supuesto, está con nosotros, como siempre, Guillermo Ruiz, para hablar primero sobre la batalla de Verdún. 100 años ya se conmemoraron este fin de semana. Don Iván Donoso, buenos días. 100 años fueron. 100 años, 1916. Una de las batallas más sangrientas de la historia. Entre franceses y alemanes. Por supuesto, entonces estuvo ahí Angela Merkel y François Hollande. Han repetido lo que sucedió en 1984 con Helmut Kohl y François Mitterrand. Ellos, bueno, no fue la primera vez. Ellos comenzaron un proceso que la Unión Europea ha solidificado de sanar las heridas de la Primera Guerra Mundial. Pero ojo, esto ya se había Esta fue comenzado. la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. 250.000 personas murieron, ¿no? No fue la más sangrienta, pero sí fue una batalla importante. Verdún era un sitio que era estratégico para poder tomar París. Los franceses ganaron la batalla finalmente, pero fue una de esas batallas donde nadie ganó y quedó una herida abierta. Además, esta herida se trató de sanar en los años 30, pero la Segunda Guerra Mundial volvió a abrir esta brecha. Ahora, lo importante es esto, Iván. La Unión Europea ha garantizado el periodo de paz en esta región más largo. Eso sí te lo puedo confirmar de la historia. Ahora mismo Francia, Alemania, todas las potencias, las grandes potencias europeas se encuentran colaborando de una manera u otra, esperando también al 23 de junio. ¿Dónde fue esta conmemoración? ¿Donde estuvo Merkel y Hollande? Sí, en Verdún, en Francia. Mira, ahí mismo fue. Sí, ahí mismo fue. Ahora, te digo algo. El 23 de junio es el referéndum inglés, donde el Reino Unido va a verificar si se va a salir o no de la Unión Europea. Vamos a hablar mucho de eso en los próximos días. Pero esta reunión, que no son fáciles, Iván, para todavía hay algunos, sobre todo entre los más viejos y los hijos de combatientes, todavía este tipo de formas de sanar las heridas son un poco complicadas, pero es bueno que se dé, es bueno que se esté dando en el mundo este tipo de cosas. Tenemos otro tema importante, el Papa Francisco. ¿Se ha hablado de una renuncia del Papa? Me he dado cuenta que mucha gente lo había olvidado. Sí, mucha gente lo ha olvidado. Cuando el Papa Francisco dijo al principio de su papado que él pues iba a ser un papa de transición, etcétera, etcétera. Claro, en algún momento deslizó. Se escoge un papa avanzado de edad. En algún momento deslizó que él podría seguir a Benedicto XVI. Recordemos que Benedicto XVI es el primer papa que renuncia en 600 años, casi 600 años. Claro. De hecho, todavía sigue recluido, aunque de vez en cuando hay algún periodista extraviado por ahí que lo manda al cementerio, lo cual, gracias a Dios, no ha sucedido todavía. Pero el Papa Francisco, en una reunión que tuvo esta semana con jóvenes, definitivamente echó por tierra eso al decir directamente que él nunca ha pensado en retirarse del papado. Textualmente fue lo que dijo. Entonces esto queda completamente descartada la posibilidad de que tengamos incluso hasta 2 papas retirados, debido también a su avanzada edad, ¿no? O sea, seguirá su papado hasta el fin de su vida. Hasta el final, hasta donde Dios lo llame. Muy bien. Eso es importante saberlo. Importante, un papa que ha cambiado el estilo y pues se ha ganado el cariño y con ese gran carisma. Es parte fundamental en todas estas reunificaciones y reuniones que se están dando. Recordemos su papel en Cuba y muchos de los papeles que se están dando en África en cuanto a la reunificación de los pueblos. Bueno, del Vaticano nos vamos a Venezuela, donde la situación va de mal en peor. Vamos a hablar bastante de eso. Comencemos por la confusión que se dio este fin de semana. Hubo una reunión que nadie se enteró que se estaba dando hasta que finalmente terminó la reunión. Dicen los chinos, Fernando, dicen los chinos que no debes hacer cosas buenas que parezcan malas. El problema aquí es que hay un grupo de presidentes convocados por UNASUR, entre ellos el presidente Martín Torrijos, el presidente Zapatero y el presidente, que ahí lo podemos ver en la foto, y el presidente del expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, que convocaron a una reunión este fin de semana, viernes y sábado, a miembros de la oposición al gobierno venezolano y del gobierno venezolano. Ojo, que los representantes del gobierno venezolano son la canciller, el ex canciller y el alcalde de Caracas. O sea, no era una comisión de 3, 4 perdidos por ahí, era al más alto nivel. Funcionarios de alto nivel, claro. Los de la Mesa de la Unidad eran diputados, Carlos Vecchio, Luis Aquiles Moreno, Alfonso Marquina, Timoteo Zambrano,
pero ellos corrieron a desmentir esto. Ahora, dependiendo a quién tú le preguntes, ¿Qué te va a dar una desmintieron? versión ¿Que diferente. se dio la reunión? Que se dio la reunión. Los de la mesa de la unidad O sea, dicen no votó la reunión. que ellos se reunieron según solamente ellos. con Zapatero, Torrijos y Fernández. Ok. En cambio, cuando tú le preguntas a la gente del chavismo, ellos dicen que la reunión sí se dio el sábado, este sábado Entre pasado. todos. Entre todos. Entonces, esto ha creado un tremendo resquemor en Venezuela. Bueno, ni hablar de la comunidad de venezolanos en Miami y la de Panamá, que se sienten traicionados porque esta reunión sencillamente no se había anunciado. Y es secreta, prácticamente no se ha dicho de qué se trataba. Y la pregunta es, ¿qué es lo que están negociando? Sí. Porque al final la crisis humanitaria de Venezuela lo que necesita es acción gubernamental. Lufthansa se va de Venezuela, sí se va de Venezuela, porque no pueden cambiar las divisas. La crisis de salud ha agudizado, no está entrando medicinas a Venezuela. Bueno, hay un verdadero caos en ese país donde teóricamente la salida puede ser en un referéndum revocatorio que curiosamente la oposición está pidiéndole al gobierno que cumpla la Constitución que la misma oposición fue la que llevó adelante. Perdón, el mismo gobierno fue el que llevó adelante y la oposición definitivamente no le gustó para nada. Ahora la oposición pide que se cumpla la propia Constitución. O sea, la posición, la postura de la oposición venezolana es firme, es radical, no hay negociaciones, no hay una situación en la que pudiesen lograrse acuerdos y crear un gobierno en conjunto. Te digo la ¿O verdad. es simplemente la salida de Maduro? Te digo la verdad, el problema de la oposición en Venezuela es que está muy dividida. Y al estar dividida, tiene este problema de que sale un grupo Eso escuché. hablando con el gobierno, sale otro grupo radicalmente opuesto y sale otro que quiere una vía en el medio. Y en el medio de estos escenarios está el pueblo venezolano. Por supuesto. Y ahí es donde viene el problema. Pero, ¿tú crees que pudiera darse esta negociación y lograr un No gobierno van a lograr nada. un gobierno de consenso? No van a lograr nada porque mientras que la mesa de la unidad no sea La realmente unida, ahí no va a pasar nada. Si bien el chavismo se estuvo fragmentando ante estas situaciones, normalmente el chavismo termina cerrando filas en torno a sus propios intereses, como cualquier gobierno dictatorial. Eso ha pasado en la historia. Entonces la Mesa de la Unidad no lo ha logrado entender y estos son signos que mandan que precisamente a los venezolanos, sobre todo los que están fuera de su país, les cae tremendamente mal. ¿Sería una posibilidad la creación de una tercera fuerza? Es complicado. Partiendo de la desunión que existe en este momento dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Es complicado porque los que podrían integrar esta tercera fuerza, en su mayoría, están fuera de Venezuela. Ahí en Venezuela Pero hay, de la oposición. de la oposición, claro, de la oposición. Por supuesto. Ahí lo que había que ver en Venezuela es la posibilidad, que es la que siempre se habla, de la intervención del ejército, ya sea por las buenas o por las malas. Espero que sea por las buenas, Claro. por el bien de la democracia venezolana. Pero el Tribunal Constitucional está completamente plegado al gobierno y la Asamblea Nacional está totalmente conformada por miembros de la oposición. La oposición, que tienen el control. Entonces es un juego que está trancado. Claro. Ahí, por eso es que se ha pensado en la UNASUR. Ahora, todo esto viene a raíz de ¿qué? De que existen los votos en la mesa de la Organización de Estados Americanos para aplicar la Carta Democrática contra el gobierno venezolano, ¿Qué implicaría? que implicaría una serie de sanciones draconianas contra el gobierno de Venezuela, y eso sí lo pondría contra la pared. Por eso es que el gobierno ha hecho esta jugada. Más de lo que está. Claro, esta jugada de acercar a la oposición para evitar que Luis Almagro, secretario general de la OEA, lleve este tema a la palestra. Bueno, nos quedamos entonces ahí pendientes a ver el desenvolvimiento de lo que ocurre en Venezuela y por supuesto el resto del mundo. Mañana Guillermo está con nosotros nuevamente con más temas internacionales. Guillermo Ruiz, nuestro analista internacional.